Pues, más o menos bien, ¿no? Yo creía que lo tenía todo bajo control, pero ahorita ya no sé cómo, redactar lo del objeto de estudio. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Es que ya no me acuerdo qué había dicho. Por eso ahorita que me lo vuelvo a repetir, la voy a grabar. Sí, de hecho yo voy a grabar la clase para que no tengamos problema en eso. Pero a ver, ¿en qué te quedaste pues entonces? Pues en que nos pidió el objeto de estudio y también en que revisáramos varios autores y la relación que tenían sobre nuestro tema Ajá, y qué aportan a nuestra investigación. ajá. Y encontré, es que como, pues ahorita no hay un libro o algo así sobre mi tema establecido, hay muchos artículos. Y hay uno que se llama, a ver, déjame ver, Hurtado, bueno, sí, Hurtado, y él como que se enfoca más en la tecnología para, Mm, para fortalecer los aprendizajes. Pero hay otra que se llama Gagliard, que habla más sobre la importancia del trabajo colaborativo en este tiempo de pandemia, o sea que son dos posturas diferentes. ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, haces la referencia tipo APA, Ujú. ajá, y lo primero que vamos a hacer es ir definiendo qué es lo que hay en investigación sobre el tema ahorita en este momento. Es excelente esto que tú estés encontrando información en artículos. Los artículos es lo más reciente. Ujú. Ajá. Y a veces cuando los artículos se convierten en libros, a veces esa información ya queda un poco más desfasada. Sin embargo, los artículos es lo más reciente. Y recuerdo que sí te habíamos enviado algunos artículos sobre el ser docente. Te inscribiste en el webinar que te había dicho. A mí se me pasó. Sí, ¿Sí? ¿Y ya fue? ya. Ya, a mí se me pasó, ¿eh? La verdad es que se me olvidó por completo y y ya no lo pude llevar a cabo. Y no, Sam, no puedes trabajar desde el método experimental. Ahorita vamos a trabajar eso. Este, no, de hecho, una investigación cualitativa, que es la que ustedes van a llevar a cabo, no, mm, la construcción epistémica es muy diferente. Ahorita, espérenme, estoy buscando mi documento. Un segundo, un segundo. Bien, cuando nosotros, les decía, cuando nosotros estamos trabajando investigación o cuando nosotros empezamos a hablar de investigación, algo que nos planteamos y que de hecho es un ejercicio que ustedes ya habían hecho con anterioridad, es plantearnos qué tipo de investigación voy a llevar a cabo. Y en ese qué tipo de investigación voy a llevar a cabo, íbamos pensando si vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a comprobar algo que ya está establecido, ajá, y que va a ser de forma deductiva. Por ejemplo, si tú tuvieras, por ejemplo, Samantha, una teoría o una didáctica ya establecida sobre la enseñanza de las artes a través de estos procesos digitales, alguien ya hizo eso, ya lo puso en marcha, ya tuvo estos resultados, y tú dijeras, ah, sí, voy a aplicar lo que hizo, no sé, este autor, voy a decir que se apellida Juárez, ajá. Juárez establece esta dinámica, estas estrategias, este proceso de investigación. Yo lo voy a modificar y lo voy a aplicar con los niños de educación preescolar. Entonces voy a comprobar si la didáctica que él ofrece es aplicable en lo que yo estoy trabajando. Eso es deductivo. Ajá. Lo traigo de algo que ya está elaborado. Pero cuando yo te preguntaba, tú me decías, no, porque yo hasta este momento no he encontrado una didáctica apropiada para la enseñanza de las artes. Entonces ya, bueno, de qué hay, ¿no? Por ejemplo, decía Ivaldi tiene estrategias, tiene eh, actividades, él propone actividades, estrategias didácticas para que los sujetos aprendan a hacer esto, ¿no? A observar y a apreciar.
Él se dedica mucho más que la expresión artística, se dedica a la apreciación artística. Ajá. Él ofrece técnicas establecidas a través de eso, de la apreciación artística. Y creo que te había compartido el documento de Flores del Rosario, y él dice, sí, o sea, cuando nosotros nos acercamos a estrategias de análisis o de comprensión o de apreciación del arte, lo podemos lograr también a través del camino de ser de un proceso cognitivo complejo, ¿no? De ir estableciendo formas o ir construyendo esta forma de pensamiento crítico. Y entonces ya te decía, bueno, él tiene estas estrategias. Entonces, lo que tú decías en su momento es que tú querías construir una didáctica para la enseñanza o para el trabajo con artes, pero no todas las artes, sino decías que ibas a trabajar esta condición de las artes plásticas. Ajá. Bueno, ahí también, o sea, en todas las artes tenemos apreciación y expresión. O sea, estas son las dos como habilidades generales que tendríamos nosotros que lograr. Entonces tú decías, no, yo voy a construir mi propio diseño de trabajo didáctico. Y entonces, en ese construir tu propio diseño, es un ejercicio inductivo. Ajá. O sea, tú lo haces, tú estás haciendo como este caminito para poderlo construir. Eso es inductivo. Deductivo es de lo que ya está establecido, de ahí extraigo y a lo mejor efectivamente, como tú decías aquí en el chat, experimentas. Ajá, experimentas lo que ya está hecho. Pero no, en este momento tú no estás experimentando. Tú a lo mejor vas a traer la experiencia. Ajá. Dice Lange, cuando hablamos de investigación, se habla de la palabra, del verbo experimentar, pero, dice Lange, hay grandes diferencias entre lo que es experimental y lo que es experiencia. Él hace una búsqueda, ¿cómo se le llama esto? Hoy se me fue. Ahorita se me fue. Hace una búsqueda etimológica sobre qué implica la palabra investigar. Y él encuentra que investigar está relacionado con experimentar. Ajá. Pero con la mirada de la experimentación o la mirada se construye desde dos ejes, lo que es experimental y lo que es la experiencia. Entonces, experimentar es un proceso, o sea que nosotros tendríamos como educadores que pensar bien si en verdad lo podemos llevar a cabo, porque nosotros no podemos experimentar con los sujetos. Ajá. Por allá por 1921, 1900, sí, en los 20 del siglo pasado, había un investigador, ay, se me va el nombre. De hecho, es un investigador muy famoso. Bueno, ahorita en lo que se los platico, a lo mejor me acuerdo cómo se llama. Él lo que hace es tener como dos grupos, ¿no? Y a un grupo les ofrecen desayunos, comidas, les ofrecen, por ejemplo, elementos para poder vestir mejor, y a un grupo no. O sea, eso no es ético. No es ético en ese momento histórico. Sin embargo, él lo hizo como un experimento y obviamente los resultados que él obtiene, pues es que este grupo, el cual recibe apoyos, pues tiene mejores procesos educativos y avanza más en la educación. Eso es hacer un experimento, pero nosotros en este momento histórico, en el siglo XXI, los años 20, eso pasó hace 100 años. En este momento ya no nos podemos dar esos lujos de hacer experimentos con las personas. Entonces, lo que nosotros tratamos de recoger generalmente en los procesos de investigación educativa es traer la experiencia. Ajá. Hablamos nosotros generalmente de la experiencia, que es un proceso muy diferente. Y está relacionado con esto que nos decía Tello, ¿no? Esa primera lectura que ustedes habían hecho sobre cómo vamos a construir, cuál es nuestro eje epistémico para construir esta investigación.
¿Es una hipótesis? O sea, yo voy a comprobar solamente que esto esté pasando o es una pregunta. Me estoy preguntando cómo podría llevar a cabo eso o qué o cómo los maestros entienden o bueno, no sé, ¿no? Eso que tiene que ver con la experiencia de los sujetos y que nos va a permitir como entender cosas. Ajá. O sea, nosotros no podemos experimentar con las personas. Nosotros lo que vamos a hacer es traer a colación su experiencia. Por eso preguntamos, en la investigación preguntamos más allá de establecer una hipótesis. A lo mejor tengo una tesis, ajá, una tesis que a mí me gustaría saber si realmente se puede aplicar, pero mi tesis tiene que ir respaldada por argumentos. Todavía a eso no hemos llegado nosotros, ajá, a establecer esa oración que nosotros pensamos que podría lograrse a lo largo de nuestra investigación. Hasta ahí no hemos llegado. Apenas estamos definiendo el objeto empírico. Apenas estamos definiendo el objeto teórico. Ajá. Entonces, pero algo que sí tiene que quedar claro es que no podemos, estas son perspectivas de investigación muy diferentes, entre hacer experimentos y traer la experiencia de los sujetos. Ajá. O sea, nada que ver con una construcción de un tipo, de este tipo de los experimentos con este tipo de las experiencias. Nosotros, en educación, y todas las ciencias que hablan de las ciencias sociales, hablan de experiencia. Ajá. Entonces, en eso es en lo que nosotros vamos a llevar a cabo. Hay incluso en ese proceso quienes todavía dicen, ¿no? En este ejercicio de sobre la experiencia o lo que es experimental, que esto que se conoce como investigación-acción no es hacer investigación. Y bueno, tienen unos rollos allá epistémicos muy extraños, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí nosotros tenemos que tener claro es qué es lo que vamos a llevar a cabo y cómo es que lo vamos a llevar a cabo. Ajá. Entonces, en eso es en lo que andamos. ¿Ok? Bien, entonces, no sé cuáles sean sus dudas que dicen. Por ejemplo, en mi caso, maestra, que pues estuve revisando yo me enfoqué más en las investigaciones porque tampoco hay artículos o libros, porque sí estuve, bueno, investigando mucho y encontré varias investigaciones, pero previamente a la pandemia, no durante. Y pues ahí no como tal dice estrategias o así, pero están en relación a mi tema. Ajá. Pero así como tal durante esta pandemia no encontré, lo encontraba muy generalizado. Ahorita vamos a checar eso, no te preocupes. Estoy buscando un buscador que nos pasaron, ahí en mi curso que estoy tomando, nos dieron tips para investigar. Espérame un segundo, ahorita lo estoy buscando para decirles de una vez. Espérame. Por aquí lo apunté. ¿Qué me sale? Es que no me había puesto la chamarra y ya me dolió la garganta. Y yo no sé por qué me estoy descuidando si en esta casa hay 3 benditos covidiosos. Aquí está. Aquí está. Ok. Veamos. ¿Dónde estoy? Aquí.
Ok. En, estoy tomando un curso, me está ayudando mucho. Nos hablaron de diferentes buscadores, para que vayamos encontrando información de lo que nosotros estamos investigando. Entonces, por ejemplo, tengo este. Este se llama Mendeley. Si ustedes en su computadora de una vez van experimentando, ahora sí, experimentando esto, pónganle ahí Mendeley, es un buscador, y este nos va a traer las investigaciones o los artículos más recientes. Bueno, de hecho, tiene sí, lo más reciente. Por ejemplo, dice Bere que no encuentras de su tema. ¿De cuál es tu tema? Estrategias docentes en la educación socioemocional durante la contingencia. Estrategias docentes. No, espérame. And educación socioemocional and digital. Voy a ponerle como ella dice, contingencia. Contingencia. Espérame. Dice que no hay resultados para la búsqueda. Entonces vamos a ver. En vez de que vamos a decir digital. Dice que no. Voy a quitarle esto a ver si sí es cierto que es eso. Estrategias. Dice que no. Vamos a poner. Educación socioemocional. Estrategias digitales. No, querida. Pero también nos dieron este otro. DuckDuckGo. Ándale, quítate. Shh. Mira aquí, impacto socioemocional por COVID, plataforma web, entrega consejos y estrategias a padres, a lo mejor ahí son los, implementa estrategias para fortalecer la educación, bueno, quién sabe, ¿no? Técnicas y estrategias para desarrollar la inteligencia, y aquí dice técnica número 9, educación emocional. Luego dice plataforma web, entrega consejos y estrategias, plataforma, aquí parece ser que sí. Educación socioemocional, aprendizajes y herramientas para. Aquí hay otra, estrategias para la educación digital en el siglo XXI. Educación emocional, estrategias para su puesta en práctica. 20 dinámicas para el aprendizaje socioemocional en el aula, habría que ver. Estrategias didácticas y aplicación para la educación. Técnicas y estrategias de enseñanza virtual. Educación emocional, tres estrategias muy útiles en niños. Educación socioemocional para todos. Aprender en lo digital. Aprendizajes clave, bueno, ese es del aprendizaje clave. Delegación de educación. En Jaén destaca el impulso a la educación. A lo mejor eso no nos sirve mucho. Educación socioemocional, frontera educativa del siglo XXI. Habría que ver. Tal vez aquí en Mendeley no nos lo dio, pero acá en este otro, ay, esta cosa ya no sé. Acá sí nos lo dio. Este es DuckDuckGo. Como pato, pato, vamos. ¿No? Voy a buscar otro.
es el Google académico o Google escolar. Voy a regresar aquí, me copio este que no me lo dio ahí y me lo traigo al Google académico. Y aquí nuevamente, mira, este es un PDF dice que es de Dinamarca Education, la educación socioemocional como estrategia para solucionar problemas de violencia escolar en estudiantes de quinto grado de educación. General Santander es del 2019, habría que ver si te sirve. Capacitación docente sobre estrategias de educación socioemocional para promover su incorporación en el aula. Están en un repositorio del TEC. Programa de educación socioemocional para niños de educación preescolar basado en recursos educativos tecnológicos. Mira, este está excelente. Ajá, para lo que tú estás diciéndonos, es un PDF. Dice Educación para la Paz Social y Emocional, agenda de los organismos internacionales. Habría que ver qué es lo que están diciendo los organismos internacionales. Eso estaría bien que echaras un ojo a ver qué es lo que están diciendo. Es del 2019, habría que ver, ¿no? Consejería Socioemocional, implicaciones de una estrategia no académica en la trayectoria educativa. Aunque esto es universitario, habría que ver qué información tienen y qué te conviene a ti. Ajá. La educación socioemocional en el modelo educativo en México, eso también habría que ver qué tanto te conviene a ti eso. Educación socioemocional, dice en el autismo, a ver, habría que ver ahí qué es lo que tú puedes rescatar de ahí, ¿no? La narrativa de los videojuegos, un espacio cultural del aprendizaje socioemocional. Entonces, ya vimos que tenemos 3 diferentes buscadores, Mendeley, el DuckDuckGo y de Google Escolar o Google Académico. Entonces, si uno no te lo da, querida, habría que buscarlo en otros buscadores, que nos llevan más hacia esa condición de investigación. Estos son los 3 que nos dieron en el curso del COMIE. Ajá. O sea, ahí tienes 3 que te pueden servir. Mendeley, DuckDuckGo y el Google Escolar o el Google Académico. Entonces, de todas esas, habría que hacer una selección. Ajá. Y pues trabajarlo, ¿no? Nos lo dieron como un, ¿cómo se llaman estos? No es un organizador, es un gestor. El Mendeley es un gestor de citas. Entonces, todavía estoy aprendiendo cómo se hace eso. Pero acá hay otro, creo. Esta es una biblioteca en línea. Vamos a ver si podemos entrar. Dice que no tiene red. Dice que educación sí, pero sobre lo socioemocional, no. Vamos a quitarle estrategias digitales. Educación socioemocional. Dice que no.
No. Ese es otro buscador. Ajá. Por ejemplo, cuando tú ya has localizado estas, me choca no sé cómo hacerlo más chiquito. Estas lecturas, ajá, y ya les das una revisión, habría que ver cuáles son esas, categorías que te van a ir ayudando a definir, ajá, en primer lugar, cómo es que vas a organizar la información que tú vas a colocar en la tesis. Ajá. Y esa organización de la información tiene que ver después ya con lo que se va a convertir en tu índice, ajá, la forma en que vas a organizar. Entonces, necesitamos primero que bajes estos, ajá, y que que los bajes, vayas incluso haciéndote los bajas, le das una revisada, ajá, por eso tienen un índice, vamos a ver, ¿dónde estaba uno que te veía? Estrategias para educación digital, no, había uno que te había dicho, ese va a estar bueno. Aquí, no, esa no era. Ajá, esta. Ese es de Colombia, es de educación preescolar. Y dice guías y orientaciones, herramientas, recursos para explorar juntos. Vamos a ver. Ese es un blog, hay que investigarlo. Dice ver fichero. Ahí te dice todos los materiales que se requieren, te da una explicación del fichero que estás trabajando, las estrategias pedagógicas, cómo es que se trabaja, ¿ah? Y ya te empieza a trabajar las actividades para realizar, con todo y su material. Mira, ahí están. Estrategias, cómo lo puedes utilizar, qué otros elementos puedes incorporar, te da preguntas para que tú puedas reflexionar y después cambia para a otras actividades. Ajá. Entonces, habría que ver si esta página te sirve a ti, ¿sí? Como para ir localizando tu información, ¿sí? Bien, pero necesitamos que las vayas experimentando, las vayas conociendo. Ajá. Entonces, insisto, está esta de Mendeley, el DuckDuckGo, de ahí sacamos esta, el Google Escolar o Google Académico y esta Keyword Search. No es cierto, ¿esta cuál era? Les dije, Cuestia. Ajá. Esos son los recursos que nos han ido acercando en el curso que estoy tomando. Entonces, estos nos pueden servir para hacer nuestra investigación o te pueden servir para hacer tu investigación. Ajá. Entonces, ¿ya tomaste nota de esos? Vamos a ver. En el caso de Fanny, ¿cuáles son sus palabras clave? Actuar docente. Igual en la pandemia. La pandemia. Mira, por ejemplo, aquí está, ¿no? Un documento.
Innovación e improvisación en el marco de la pandemia por COVID, relato de una experiencia, mira qué padre está este. Ajá. Que ya 52 personas, fíjate, incluso nos va diciendo, ¿no? ¿Qué tan recurrido ha sido? Lo han leído 2 personas, no lo han leído, es de este año, obviamente. Ajá, lo han leído 52 personas. Dice, expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Habría que ver eso qué tanto te sirve a ti. Ajá. Y esos son como los únicos que hay ahorita, sí, porque es una página de uno. Vamos a ver. Voy a copiar No hay forma de hacer chiquito, ¿verdad? Y mira, acá me está trayendo incluso otros, ¿no? La formación docente, un reto olvidado en la pandemia. A lo mejor tiene que ver con lo tuyo, porque finalmente lo tuyo tiene que ver con ese proceso de la formación docente. ¿Ah? Docencia en tiempos de pandemia. O sea, está vinculado a tu tema, ser docentes en tiempos de pandemia, muy, muy vinculado a lo tuyo, educar en tiempos de pandemia, sigue siendo muy vinculado a lo tuyo, por lo menos en el título. Educar en tiempos de pandemia, la transformación del rol docente, no, pues ya, o sea, con eso, querida, ¿qué más quieres? Educación en tiempos de pandemia, los docentes somos, ¿saben por qué ahora ponen esto? Para ser inclusivos. Exacto, muy bien, es el nuevo lenguaje. La práctica docente en tiempos de pandemia, la escuela pública en tiempos de pandemia, reflexión docente sobre la pandemia, cómo sostener el vínculo docente alumno-escuela en tiempos de pandemia, educación en tiempos de pandemia. O sea, hay N cantidad de documentos sobre el tema que tú estás investigando. Sí, hay muchos artículos. Sí, muchísimos. Y te decía, no, o sea, en ese momento, no, incluso en términos de, si ustedes dicen, o si les llegasen a decir, pero ¿por qué artículos? ¿Por qué no consultaste libros? Bueno, porque los libros no se hablaba de la pandemia antes de este proceso. Y ahorita, en realidad, muchas imprentas están mal, ¿no? Están yéndose a la quiebra porque justamente no hay como compra de libros en este momento histórico. O sea, lo que hay es esto, lo digital. Incluso puedes decir eso, ¿no? O sea, libros sobre esto que es sumamente actual, no hay. Lo que sí se está generando sí se está produciendo conocimiento. ¿A través de qué? A través de establecer artículos científicos, pero más que nada en lo digital. Por lo tanto, o sea, tiene una relación, o sea, muy, muy estrecha con lo que tú estás investigando. ¿Por qué? Pues por lo que justamente está pasando, ¿no? O sea, ahorita ya no estamos pensando más en comprar libros físicos. Los libros son digitales, las revistas son digitales. O sea, aquellas revistas que no habían generado procesos para la digitalización, la verdad es que tronaron, ¿no? Esa es una realidad. Yo, por ejemplo, envié 4 artículos el año pasado para publicación. Ninguno, pero 2 de las revistas en las que yo envié, o sea, quebraron. En verdad quebraron porque no se habían inmiscuido en esos procesos de lanzarse como revistas digitales. Entonces, ante esa condición, pues ya no hay posibilidades, ¿no? Ahorita es esto, o sea, y está unido a lo que ustedes están investigando. Entonces, ahí hay, igual que en ahí hay un mundo de documentos que puedes ir revisando. Y que si tú te fijaste, no son los mismos. Esta página te ofrece unos
Ajá, yo hasta ahorita no vi que alguno de estos se repitiera en esta. Vamos a ver acá. Voy a volver a traer la misma. Los mismos elementos para la búsqueda. Y mira, por ejemplo, acerca de los estudiantes que transitan nuestras aulas en tiempos de pandemia, las aulas virtuales en la formación docente como estrategia de continuidad pedagógica en tiempos de pandemia, los de la pandemia, lo que la pandemia nos deja, oportunidad para pensarnos como docentes. Ese estaría muy, muy interesante el título en términos de lo que tú estás investigando. Educación tecnológica en una pandemia, un breve análisis, lo que la pandemia nos enseñó sobre educación a distancia, un reto en tiempos de pandemia, la pandemia de COVID y sus implicaciones en la concepción, diseño e instrumentación didáctica en la educación media superior cubana. Pero habría que ver qué tanto tiene relación con lo tuyo, ¿no? La educación en tiempos de pandemia por COVID, creo que este es el único que se está, no, y no tiene pues es diferente el título, seguramente es diferente lo que está tratando, ¿no? Y aquí hay N cantidad, ¿no? Porque está 1, 2, 3, 4, N cantidad. Y vamos a buscar acá. Voy a regresar. Y le voy a poner. Acá también me sigue diciendo que no hay información. Tendría yo que tener un documento ya como ya. Otra cosa, ahorita se me está ocurriendo, por ejemplo, ¿no? A ver, elige uno de esos, Fanny. Es lo que la pandemia nos deja, una oportunidad para pensarnos como docentes. Esta. Sí. Entonces, es este documento, me voy a ir hasta abajo y aquí están sus referencias. Entonces, lo que también puedo hacer es irme a estas referencias y buscar, ¿no? Por ejemplo, voy a decir que es este, aprendiendo de la aprendiendo de la experiencia. Copiar, me voy a traer para acá, voy a ver si de veras me va a ayudar este. No, dice que no, pero también lo puedo poner acá, ¿no? En el Google. Miren, acá está, aprendiendo de la experiencia. Ajá, aprendiendo de la experiencia. Entonces, ahí ya pueden, o sea, hacer ese ejercicio de intertextualidad nos va a ayudar a tener libros. Ajá. Entonces, aquí dice que está en PDF. Vamos a ver si sí es cierto. Ajá, dice, aprendiendo de la experiencia, se me la voy a... Uh-huh. Bueno, creo que mi internet está lento. Y ya nos va hablando, por lo menos el primer capítulo sí está. Capítulo 3, no están, parece ser que no están todos los capítulos, no están todas las páginas, pero sí me está permitiendo ver por lo menos de qué se trata el libro. Porque sí se va 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Parece ser que sí está completo. A ver, veamos. 57, 58, 59. Ajá. Entonces vamos a decirle que nos lo descarga, a ver si es cierto. No le hagan caso a estas cosas para que no les descarguen nada. No le tienes que dar nada. Y mira, acá abajo ya me lo está abriendo. O sea, no le hago caso a nada de estas cosas. Y ahí está el documento.
Dice que tiene 127 páginas y 127 están como están de dos en dos, está completo el libro, ¿no? Yo sí me lo voy a quedar. Voy a poner en mi biblioteca digital porque tengo una biblioteca digital. ¿Se puede mandar por WhatsApp? Sí, ahorita te lo mando, espérame. Sí, porfis. Nos voy a... Ah, es Wilfred Bion. Ahí le faltó Bion. Ok. Yo no se lo voy a mandar si no se me va a olvidar. Miren, yo aquí tengo 608 libros. Bion Wilfred. Ok. Espérame cosita, espérame cosita. Ouch. Algo hice. ¿Dónde estás? Bion Wilfred. 21. ¿Mm? Ok. Y ya dice que ya se está, ouch. Ya te lo envié. Sí, gracias, maestra. Ok. Por ejemplo, otro lugar donde también pueden buscar es en este script. Es que así ya, por ejemplo aquí, ¿no? Me voy a regresar otra vez aquí y me voy a ir con este mismo, copiar en el script. Estos son los libros que dice el profesorado frente a la pandemia, mira. Aprender a enseñar en tiempos de confinamiento. O sea, también hay libros, ¿no? La gran pausa. Vamos a ver. Tengo historia de, bueno, por ejemplo, habría que revisarlo, a ver qué nos dice. Luego dice educación está desnuda, la vida en la salud, afrotopía, no, psicoterapia del bienestar, no, prevención, no, responsabilidad y prevención en establecimientos educativos, habría que ver, ¿no? Si este me puede ayudar. Y esos son todos los que me está dando. Pues vamos a ver el que habíamos dicho. Puede ser este o este, vamos a ver si nos lo da.
Dice, ¿de qué se trata? La manera del érase una vez, ocurrió un día aciago, la amenaza se echaba al mundo, es como una novelita. ¿Qué pasó con los profesores? ¿Qué pasó con los estudiantes en ese mar de confusiones? ¿Qué hicieron? ¿Qué dejaron de hacer? Mira, cómo todas estas preguntas te ayudan a ti. Ajá. El profesorado frente a la pandemia, relatos desde el curso del desastre. O sea, yo creo que es el súper, sirve. Vamos a ver. Leer sin conexión. Ay, tengo que introducir mi correo. Se supone que ya lo envió. Acá está. Bueno, hay que bajar, aquí sí hay que bajar ¿cómo se llama esto? La app para poderlo leer. Entonces lo encuentras en el Google Play, y no tiene ningún costo. Ajá. Yo lo tengo instalado. De esas cosas que vale la pena pagar cada mes, yo creo que esa es una de ellas. Son 138 pesos. O sea, es verdaderamente casi nada, ¿no? Entonces, le voy a poner que soy yo. Ouch. ¿Nos dice que sí sabe que soy yo? Uh-huh. Uh-huh. No vas a poder, en ese documento no vas a poder, digamos, imprimirlo, pero sí lo vas a poder leer. Entonces, aquí te va a dar los datos para que tú puedas hacer tu citación de documento y ahí está, ya la lectura del documento. Ajá. Te enseña los agradecimientos y ya, empiezas con tu lectura del documento. Y se ve que está interesante, ¿no? O sea, Sí, sí, habla sí. de la precariedad en la que viven los docentes, cómo es que se allanó la situación de la pandemia en términos de la educación. Miren, está padre, se ve que está padre el libro, ¿no? O sea, ese por lo menos si te conviene. Vamos a ver. Ahí está no sé si cuando tú le das clic te puedas ir para él. Sí, mira, le das clic y te vas hacia él. Ok, ya vimos en el caso de ustedes dos. ¿Quién me falta? Sam. Sam. ¿Andas por ahí, Samantha? Sí, maestra. Ok, dinos, vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Ajá. Nos tienes que decir como cuáles son esas palabras clave que nos van a ayudar a identificar qué es lo que tú estás investigando. Lo mismo en el Mendeley, en el DuckDuck, Go. Ajá, voy a cerrar estas. Estas ya las vio Bere, esta ya la vio Fanny. Ahí está Cuestia. Lo sacamos de ahí, es el que bajamos. Este es en Script y ya. Ok, entonces vamos a empezar con Mendeley. ¿Cuáles serían como esas palabras clave que vamos a buscar? Podría ser ay, ¿cómo le había puesto? Artes, no, ¿cómo le? Estrategias digitales para las artes plásticas. Yo había pensado en eso, pero
Déjame ver qué dicen mis apuntes. Sí. Estrategias de las artes plásticas. Mira, aquí hay un registro. Ajá. Habría que revisar porque efectivamente dice lo que tú dices, ¿no? Esas estrategias artes plásticas, digitales. Entonces, este documento te lo da porque reúne todo lo que tú le pediste. Vamos a ver. Lo voy a copiar, me lo voy a llevar al DuckDuck. Ajá. Estrategias pedagógicas en el área de las artes plásticas. Entonces, habría que revisar esto. Estrategias didácticas en las artes plásticas. Ajá. Aunque aquí te va a hablar de educación secundaria, habría que ver, porque finalmente esta es una tesis, ¿viste? Es una tesis de grado de doctorado. Estrategias metodológicas en las artes plásticas. Ajá, aquí. Este es es bastante anterior, habla del 2012, pero habla de la expresión de niños. Habría que ver si eso también te sirve. Estrategias de intervención mediante las artes. Es del 2014, pero habría que ver. Ajá. Dice, descarga gratis mi ebook en casos de éxito de estrategias digitales, artes plásticas. ¿Está bien? Ajá. Pues ya vimos que aquí sí te está dando mucha información sobre esto que tú le estás pidiendo, estrategias digitales para las artes plásticas. Ajá, ok. Bien, aquí hay más de 5 artículos, bastante más de 5 artículos. Vamos a ver acá. No, dice que ahí no tiene. Vamos a ver acá. Dice que hay un artículo. Mira aquí la experiencia, voy a minimizar este. Ajá. O sea, tiene todos estos documentos, libros, habría que ver cuál, ¿no? Me voy a regresar un poco. Ay, 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 Bien. Aquí, por ejemplo, está dirigido hacia las mujeres y la experiencia en el arte y la antropología, el diseño básico sobre reflexiones sobre la pedagogía. Por ejemplo, sí te convendría revisarlo. Filosofía del arte de masas, habría que revisar, porque finalmente tú le tienes que dar un fundamento epistemológico a tu documento. Ajá. Historia del arte, ay no, de las ideas estéticas, habría que ver, ¿no? Lo grotesco y el arte moderno, habría que ver. Organizaciones culturales creativas, tal vez, telenovela adentro, habría que ver. Experiencia del espacio, habría que ver, ¿no? Dice, de ladrillos inmortales, nacionalismo y arquitectura, informe índigo. O sea, habría que ver cuál de estos te sirve. Nos vamos al Google académico, ajá, o el Google escolar, y, ajá, y entonces aquí también te está hablando de algunas estrategias, o sea, ahí tienes un buen de información. Animación en el circuito de las artes prácticas y estrategias en el contexto. Espérenme tantito, ¿eh? Mientras, ve buscando uno que te guste, de estos que ya, o sea, se supone que tú lo estás haciendo a la par en tu casa. De estos buscadores, es, ¿qué documento te llama la atención para que revisemos? Espérenme, ¿eh?
sorry, ya regresé. ¿Siguen ahí? Sí, maestra. Ok. Ok. Respecto a esto, este proceso de búsqueda, es claro, creo que estos otros buscadores nos pueden ayudar muchísimo. Ajá, entonces, yo creo que con esos 1, 2, 3, 4 buscadores que tenemos, nos ayudan mucho como ir ubicando la información que es necesaria para nosotros. Ajá. Y en ese sentido, lo que van a ir haciendo ustedes es documento que ustedes digan, sí, ajá, van a bajar los que ustedes puedan. ¿Sí? Traten de hacer como un archivo donde vayan colocando los documentos. Ajá. Pero aquellos documentos que ustedes digan, sí lo voy a ocupar, necesitamos hacer una hojita, ajá, un archivo en el que vayan ustedes construyendo ya las referencias. Ajá. ¿Por qué? Porque en un momento dado vamos a tener que utilizar esas referencias. Ahora, este Mendeley también nos sirve para eso. Les voy a mandar unos videos, por si quieren utilizar, este es un gestor de referencias también. O sea, no nada más tiene buscador, sino también tiene un gestor de referencias. Y el caso es que nos puede ir ayudando a construir las referencias para que nosotros, ya que en su momento, pongamos aquellas que nosotros vamos a utilizar dentro del documento. Ajá. Ahorita nada más, lo único que les estamos pidiendo es que ubiquen aquellos documentos que les van a servir a ustedes, ajá, en los cuales pueden sostener el documento. Uh-huh. Y que digan, por ejemplo, Santa María, Alepus y Villalonga me aportan a este documento de investigación porque ellos hablan de eso, de esto, de esto y de esto. Y también les íbamos diciendo, nosotros vamos a hacer un estado de arte, ajá, decir quiénes son los que están investigando sobre este tema, ajá, cuándo lo investigaron, en dónde lo investigaron, qué se preguntaron, qué resultados obtuvieron, ajá, y eso cómo me aporta a mi investigación, ¿ok? Entonces, esa es la tarea del día, o sea, que se tendría que haber entregado para el día de hoy. O sea, decir qué es lo que el otro me aporta para ir definiendo ya este objeto de estudio. Necesito decir qué es lo que los otros han investigado, qué hay, cuándo, dónde, con quiénes, qué les aportaron, qué se preguntaron. Ajá, respondiendo esas preguntitas, y no necesitas hacer una tesis completa sobre lo que ellos investigaron. 2, 3 parrafitos así, ajá, en donde nos digas, investigó bueno, por cada documento a lo mejor un parrafito, ¿sí? Donde nos digan, investigó en dónde, cuándo, con quiénes, qué se preguntó, ajá, y me aporta tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo ya estaba empezando a hacer algo así, pero con las investigaciones no actuales, pues, las de antes de la pandemia. Y bueno, ¿me podría revisar para ver si voy bien? Ajá, dejo de compartir y compartes. Sí, por fin, maestro. No, Uy, espérate. Ok, ahí estás. Ok, dentro de la investigación que existe. Ajá. Procuren no utilizar muchos nexos. Si ustedes llenan de nexos el documento, le quitan esta, ¿cómo es? Seriedad al documento. Entonces, por ejemplo, todo esto dentro de la investigación que existe previo a todo eso es un nexo.
Ajá. En realidad lo único que me estás diciendo es que previo a la contingencia sanitaria había diversos abordajes. Entonces, si todo esto lo puedo resumir a una sola palabra, pues puedo decir previo a la contingencia sanitaria, y todos los demás, antes, vos utilizar, pero es que borraste previo. Ajá, bueno. Ajá. El abordaje, es que en relación al, no, es el abordaje del, ¿no? El abordaje del tema. Pero ¿cuál es ese tema planteado? O sea, tienes que ser muy clara, ¿sí? Ah, pero espera, si tú vas a poner entre comillas, es que todos ellos tuvieron ese tema de investigación y no es cierto, ¿sí? Entonces, Y es previo, no pongo durante la contingencia sanitaria, ¿o sí? ¿O sí lo pongo así como? lo que pasa es que, bueno, al parecer cuando tú empezabas a escribir ese párrafo, ibas a hablar sobre lo que es previo a la pandemia. ¿Qué fue cuáles fueron los aportes sobre las estrategias docentes en la educación socioemocional previas a la pandemia? ¿Sí? Entonces ahí sí puedes decir, no, pues se había investigado esto, yo les decía en algún momento dado, cuando tú vas revisando, te vas dando cuenta que hay diferentes miradas. Ajá. Y esas miradas también se pueden ponderar. Ajá. Digamos, tú dices, bueno, te voy a decir desde lo que yo encontré en mi investigación. Cuando yo investigué sobre comunidades profesionales de aprendizaje, me daba cuenta que había como diferentes formas de abordar, ¿no? Y en un primer momento hice una diferencia entre investigaciones realizadas en Europa, investigaciones realizadas en Norteamérica y investigaciones realizadas en las Américas, ¿no? ¿Por qué? Porque sus abordajes me parecían distintos, además de que tenían diferentes formas de sostener las investigaciones. En Europa hay N cantidad de investigadores que iban aportando, ¿no? En América también, pero en México, en América Latina, no, porque ha sido un tema pues relativamente nuevo, ¿no? Comunidades profesionales de aprendizaje apareció por primera vez hace más de 30 años. Sin embargo, en México, la primera vez que aparece ese concepto lo utiliza Gabriel Cámara. Entonces, este abordaje que hace Gabriel Cámara en México fue a partir de hace, será unos 10 años, pero fue la primera vez que se utilizó el término, no es cierto, ya tiene más, unos 20 años, fue la primera vez que se utilizó el término aquí en México. Pero te digo, o sea, había 3 diferentes formas de estudiar esa investigación. Ahora, esa era como una forma de abordar el tema. Sin embargo, yo encontraba otras, además de que se podía abordar el tema desde lo institucional, desde la mirada de las comunidades, o sea, comunidad en términos de los pueblos, o institucional en términos de las escuelas, ¿no? O desde lo institucional, pensándolo, por ejemplo, en el grupo de docentes, en un grupo de docentes. Entonces, hay como diferentes formas de abordar el tema. Entonces, en eso es en lo que yo te decía. O sea, cuando tú ya has hecho tu análisis, vas a acomodar la información de acuerdo a ese análisis que tú ya hiciste. Ajá. Entonces, no es que agarres y leas y digas, no, es que tú vas a hacer un análisis, vas a ponerte enfrente, por eso primero haces como este análisis pequeño de preguntarte,
quién investiga, cuándo investiga, en dónde investiga, para qué investiga, con quiénes y qué se pregunta y cuáles fueron como los aportes de su investigación, ¿no? Y entonces ahí en esas miradas puedes decir, ah, sí, me he dado cuenta que este investigador retoma esta mirada, ajá, pero también este y también este. Y hay otra forma de clasificarlos. Y entonces ahí haces esa clasificación y ya presentas tu investigación. O sea, lo que tú has encontrado, pero primero necesitas revisarlos y hacer, o sea, clasificarlos o ponderarlos por lo que te están aportando. No sé si me explico allá. Sí, Sí, maestra. sí, ¿no? Fanny y Samantha. Sí, creo que por ejemplo Sí. está haciendo como lo que le comentaba al principio de que algunos hablan sobre el trabajo colaborativo y otros hablan sobre las tecnologías, algunos hablan sobre la evaluación en tiempos de pandemia. Entonces quiero organizando de esa manera. Exacto, exacto. Ajá. Tú lo que vas a hacer es ir organizando la información de acuerdo a lo que tú estás encontrando. Y entonces ya va a haber un momento en que tú digas, todos los que hablan sobre evaluación son estos, se preguntan estas cosas, no sé, ¿no? O sea, este investigador o encontré estos 3 que hablaron sobre evaluación, ¿no? Ellos se preguntaron estas cosas, investigaron estas otras cosas, en este tiempo histórico, no sé, lo que tú puedas decir de relevancia de esas investigaciones, ajá, y después, ¿qué te aportan esas investigaciones en términos de lo que tú estás investigando? Pero esos investigadores ya no los vamos a soltar, ajá. O sea, aun cuando nosotros vamos a tener, digamos, 2 o 3 de base, en quienes nos vamos a sostener esta investigación, ellos ya no los vamos a soltar porque seguramente es lo que vamos a ir retomando a lo largo de mi investigación, ¿sí? Sí, No importa que sea, por ejemplo, de antes. No importa. O sea, es que eso finalmente, ahorita que tú estás investigando, te estás dando cuenta qué información había previa y de esa información previa no es que todo se tire a la basura, ¿eh? O sea, todo lo que se ha hecho de manera previo a la pandemia, nada de eso se va a tirar a la basura. Finalmente tiene un sostén teórico, un sostén epistemológico, una construcción epistémica que te ayudan a ti en este proceso. Mira, por ejemplo, yo hace rato estaba viendo a mis alumnas de segundo, están ellas ahorita en prácticas, ¿no? Y estaba viendo una de las chicas y la maestra en verdad se esforzó muchísimo, muchísimo por llamar la atención de los niños, ¿no? Y bailó y cantó y subió las manos o sea, se esforzó mucho. Cuando participa mi alumna se queda así como de, niños, vamos a hablar o sea, viene a la exitímica, ¿no? Vamos a hablar de la tristeza. ¿Se han sentido tristes? Ajá, sí. Ah, bueno, y entonces, y los niños participaban y ella ni los pelaba, ¿eh? Ella, sí, niños, entonces la tristeza es tal cosa, pero la soledad es así, alexitímica completamente, ¿no? Entonces, la teoría, ajá, nos dice que este manejo, dice Monereo, ¿no? Este manejo de las expresiones, de las tonalidades en la voz, nos van a ayudar a atrapar a los niños. Eso lo dijo hace muchísimo tiempo Monereo, muchísimo, mínimo tiene unos 15 años de que lo dijo Monereo, ¿no? Pero eso, ajá, que dijo Monereo en ese momento histórico, efectivamente en este momento te está ayudando, porque efectivamente no va a ser lo mismo que tú digas, sí, niños, ahora vamos a poner un cuento para que alguien nos lo cuente, ¿no? Y pone el cuento extraído, digamos, de YouTube, que ni siquiera se escucha bien, ¿no? Entonces, ahí hay como muchas cosas que ir, o sea, vas mimetizando esos otros saberes con lo que ahora está, ¿no? Y dices, bueno, puedo mostrarles las imágenes, pero yo lo cuento. ¿Por qué? Porque sé que tal vez
lo que tú estás recibiendo, tu internet podría o no podría ayudar. Ajá. Se podría o no se podría escuchar. O sea, tenemos, por lo menos yo en este momento tengo, ¿qué será? Septiembre, octubre, noviembre, 3 meses de experiencia que nos han dicho que a veces el internet se para, ¿no? Que a veces no se escucha. O sea, todo eso que has tenido de experiencia, de lo que pasó antes, de lo que está pasando ahorita, vas a hacer una mimetización. Y entonces eso te va a ayudar en este proceso de investigación, ¿sí? Sí, maestra. Vale. Bien, ¿otra duda que tengan? Sobre cómo ir estructurando el mapa conceptual que nos pidió. Bueno, ese mapa conceptual nos va a ayudar incluso para ya decir, bueno, en mi primer capítulo voy a trabajar esto, en mi segundo capítulo esto, o en mi, yo generalmente lo que nosotros hacemos con con este marco teórico, en realidad no presentamos un marco teórico como tal, sino como un marco referencial. Ajá. Entonces, en ese marco referencial, lo primero, o sea, este mapa te va a ayudar como a decir, sí, bueno, es que de tu tema no, creo que de ninguno de los temas de ustedes podría yo decir que domino mucho, pero bueno, en el de Samantha, por ejemplo, ¿no? Es el que más domino. Si yo estoy pensando en el tema de Samantha, entonces podría decir, bueno, es que nosotros vamos a trabajar los procesos de didáctica, ¿no? De las artes plásticas. Y en esos procesos de didáctica de las artes plásticas nos hace falta, por ejemplo, la didáctica de la expresión o de la apreciación. Entonces, hablo sobre la didáctica de la apreciación, pero, porque, bueno, a mí, por ejemplo, a mí Gabriela Caso, me ha quedado claro que no puedes llegar directo a la expresión artística, sino que primero tienes que pasar por la apreciación artística. O sea, si no haces un ejercicio de apreciación, no vas a poder, bueno, sí lo puedes hacer, pero te salen resultados muy diferentes. Entonces, si lo que queremos es que el sujeto se acerque a las artes convencionalmente conocidas, entonces lo primero que tengo que hacer es un ejercicio de apreciación. Y entonces a lo mejor les enseño pintura a los chicos y hablo de los pintores, ¿no? Y después me acerco con ellos con un cuento. Ajá, y después ya les digo, bueno, vamos a aprender técnicas para el pintado. Ajá, por ejemplo, para hacer el año pasado, por ejemplo, hicimos el cuadro de los girasoles de Monet con los niños del preescolar. Y entonces, en eso, o sea, hay un proceso que va desde que tú aprecias pinturas. Esta Guadalupe, por ejemplo, fue a su salón y trajo girasoles verdaderos, ¿no? O sea, girasoles, las flores de girasol. Y entonces vimos los girasoles de Monet, vimos los girasoles reales, físicos, los tocamos, pudimos decirle sus características, sus propiedades, y entonces eso, ya después de ver, de hacer un ejercicio de acercamiento, entonces ahora ya hicimos el proceso de la expresión artística. Por ejemplo, Lupita, primero hicieron el dibujo, acuérdense que dice, la técnica que haces como tu boceto, ¿no? De cómo va a terminar el cuadro que vas a hacer, y entonces ya después lo pintaron, o sea, es todo un proceso. Lo mismo con cada una de ustedes. O sea, vas a ir retomando los elementos teóricos que te van a ayudar a conducir esta investigación. O sea, ¿qué es eso que yo no podría dejar de lado? Por ejemplo, dice Bere, tiene que ver con lo que existía antes, efectivamente. Por ejemplo, Zabalza te habla mucho sobre estrategias, ¿no? Te habla sobre las modalidades de trabajo que pueden ser, por ejemplo, los proyectos. Tú podrías establecer un proyecto, ¿no? De trabajo.
o hablar con tus compañeras, dado que vas a rescatar la información de tus compañeras, ofrecerles, ¿no? O sea, a lo mejor una clase, tú les vas a dar una clase sobre los proyectos y cómo se trabajan, cómo se podría trabajar un proyecto a través de los medios digitales, ¿no? Entonces, eso, sobre esta construcción de lo que ustedes quieren, vas a ir haciendo este mapa mental o mapa conceptual o hay otras estrategias, ¿no? Hay esa estrategia del, ¿cómo le dicen? No me acuerdo cómo se llama esta de pescado, ¿no? En donde vas diciendo, bueno, en el primer capítulo necesito hablar sobre esto. Bueno, el primer capítulo lo estamos armando, que es esta, ¿no? La clarificación del objeto de estudio. Pero en el segundo capítulo, o sea, ¿qué es por dónde tendrías que empezar? O sea, primero necesitas empezar por definir, ¿no? Y puedes decir, por ejemplo, en el caso de ustedes dos, o en el caso incluso de Lupita, en el caso de Sam, o sea, ¿qué se entiende por educación artística, ¿no? O qué se entiende por ser docente, ¿no? O sea, ahora, esto es como en el término teórico, pero en el tiempo de pandemia, ¿qué se entiende por cada uno de los temas que ustedes están trabajando? ¿Cómo es que se han ido trabajando? O sea, ¿cómo cambia, ¿no? Esta mirada entre lo físico, lo presencial y lo que es digital, ¿no? O a distancia. Y yo les decía en algún momento, o sea, también tendríamos que pensar que va a haber el momento en el cual tengamos que hacer este ejercicio que se llama ahora híbrido, o sea, entre lo presencial y lo virtual. Yo creo que eso va a ser como lo más complejo, o sea, si creemos que esto es complejo, esto de lo digital es complejo, lo híbrido va a ser 3 veces más complejo, porque ¿cómo vas a hacer para estar en la escuela y estar en lo digital al mismo tiempo? Entonces, hay quienes dicen, no, pues yo primero voy a pensar en que este tema lo voy a dar el día lunes con unos alumnos y el día martes con los otros. Pero si en la realidad, o sea, lo hemos vivido no sé cuántas veces, ¿no? O sea, todos los años que tenemos de servicio, ¿cuántas veces nos ha tocado? Y todos los años que ustedes han tenido de ser maestras, bueno, alumnas, ¿cuántas veces no se ha terminado un programa en lo presencial? O sea, N cantidad de veces no se terminan los programas. O sea, nos quedamos sin abordar temas porque no nos alcanza el tiempo. Y ahora estás pensando dar la misma clase 2 días, uno en la presencial y el otro en lo virtual, menos tiempo vamos a tener. O sea, esa es una realidad. Si lo están pensando, si hay mucha gente que dice, no, pues un día, el mismo tema 2 veces, ¿no? En lo presencial y luego en lo virtual. O sea, si lo seguimos pensando así, menos van a alcanzar los contenidos los chicos, menos van a alcanzar a lograr sus competencias. Entonces necesitamos como irle pensando, cuál va a ser la estrategia que vamos a llevar a cabo para que avancemos, ¿sí? Tratemos de lograr lo que necesitan los niños aprender en ese sentido de lo híbrido, ¿no? Entonces, yo pienso, o sea, desde lo que yo en mi experiencia o en lo que yo estoy viendo ahorita, es que cuando llegamos a tocar lo híbrido, ahí sí vamos a chillar, ¿no? Ahí sí, ahí sí vamos a sufrir porque va a ser bien complejo, porque te van a pedir que avances en el programa, pero o sea, si estamos pensando en que un día el mismo tema 2 veces, va a estar medio cañón. Bien difícil, ¿no? Yo sí lo veo más difícil así, ¿no? O que te vas a parar con tu computadora y luego, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Al alumno que está en lo virtual o al alumno que está en lo presencial? Entonces, ahí tiene sus complejidades, ¿eh? Tiene sus complejidades irle pensando en eso. Entonces, también en eso habría que como irle pensando, ¿cómo le vamos a hacer cuando estemos en esa etapa de lo híbrido? Que quién sabe, ¿no? Por ahí dicen que todavía todo el 2021 vamos a estar así, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, pues hay que irle checando, ¿no?
O sea, porque, sobre todo porque mucho se ha dicho esto de que a los jóvenes no les da, que se pueden regresar a las escuelas. No es cierto. O sea, si ustedes investigan, hay N cantidad de niñitos que han fallecido de este problema. Entonces, habría que pensarle. O sea, no va a ser tan fácil. O sea, y hay una responsabilidad muy fuerte que tenemos que cumplir, ¿no? O sea, no solamente los adultos mayores se han enfermado, los jóvenes de la edad de ustedes, los jovencitos de la edad de Mar, o sea, a la Mar se nos enfermó. O sea, la Mar se nos enfermó. ¿Cómo es posible? O sea, y estábamos encerrados, así encerrados. En verdad que no hemos salido. Bueno, el único día que salimos fue porque esto que yo les comenté, ¿no? De mi cuñada. Y pues nos encontramos allá, o sea, ni siquiera nos dijimos, nos ponemos de acuerdo y nos demos nada, o sea, nos encontramos ahí, paz, les decía yo a mis amigos. Resultado, 3 enfermos de COVID. O sea, 3, y dices, no manches, o sea, esto es terrible, o sea, con uno no nos bastó que sea horrible que tengas un enfermo. 3 al mismo tiempo. Entonces, es bien complejo, ¿eh? Y luego uno bien grave, o sea, tenemos uno súper grave, ¿no? Entonces, eso es así como de, no inventes. Entonces, esas condiciones, de las que ahorita como que están dejando, estamos enfocados en unos asuntos, ¿no? Ni siquiera hemos tocado otros asuntos que también nos van a pegar en un momento dado. Entonces, habría que irle pensando, ¿no? O sea, estas otras cosas. Entonces, ahí tenemos que dejar como un apartadito en la misma tesis en donde yo pueda abordar estos temas, este tema de qué va a pasar cuando estemos en lo híbrido, ¿no? Entre lo que va a ser presencial y lo que, o sea, en eso sí le tienen que irle pensando, ¿sí? Porque si llega, digamos, yo no lo creo, pero si llega agosto o llega, digamos, abril del siguiente año y nos dicen, no, ya todos a lo híbrido, ¿no? ¿Qué va a pasar con tu tesis? ¿Qué va a pasar con tu tesis? Porque tu tesis va a quedar desfasada porque ahora ya no va a ser, ahorita todo el mundo habla de lo virtual, ¿no? Del distanciamiento. Pero cuando tú llegues a abril y en abril vamos a lo híbrido y ahora cambiamos la mirada, y entonces ya no hay nada que sea completamente virtual, ¿qué va a pasar con tu tesis? Queda desfasada porque ya no es lo que estamos viviendo. O sea, lo nuevo es lo híbrido. O sea, habría que pensarle también en esa situación. Pues yo digo, por lo menos de este esquema que yo les digo que hay que hacer, como qué voy a abordar, por lo menos en este abordaje de lo que es teórico y de lo que es didáctico, cómo lo voy a ir abordando, o en el análisis, porque bueno, finalmente la tesis de Fanny y la tesis de Lupita, pues no son didácticas como la de Bere y la de Samantha, ¿no? Pero sí son de análisis. Entonces, en ese análisis o en ese tratar de comprender o tratar de entender o tratar de reflexionar que todavía no han decidido hacia dónde van a ir, ¿no? Entonces, en ese afán tendríamos que pensarle, ¿no? Como, ¿qué va a pasar en ese momento histórico en el cual nosotros lleguemos a lo híbrido? Porque finalmente lo digital le vamos a decir, adiós, ya no eres la moda, ahora la moda es lo híbrido. Entonces, ahí va a estar lo bueno, lo sabroso de la investigación, ¿no? Porque no, pero es que eso ya pasó. Pues sí, pero pasó en el tiempo que yo estaba haciendo la bendita tesis, ¿no? Entonces, hay que pensarle en eso. Ya Pues, de pensarlo me dolió la cabeza. sí, ¿qué crees? Que a mí también me preocupa, ¿no? O sea, a mí me preocupa mucho cuando lleguemos a ese punto. Bueno, ya hoy en la mañana se presentó la estrategia para la vacunación y yo le decía, ayer estábamos, porque bueno, andábamos en el chisme ahí en el chat y les decía a las personas con las que andábamos en el chisme de la vacuna, le digo, sí, todo está bien padre. Le digo, pero escuchen lo que está diciendo, porque ellos dijeron 37 millones de vacunas.
Somos 100 millones de mexicanos, más de 100 millones de 20 millones de mexicanos. Digo, entonces, o sea, en cuanto salga la vacuna, le digo, pero salimos corriendo a ponérnosla. Le digo, ¿por qué? Porque no va a haber para todos. Y esa es una realidad. Lo peor es que está establecido por fechas, ¿no? Primero personal médico, después adultos mayores y después los que siguen Por de... edades, ¿no? Ajá, y al final ya nosotros, Ajá. Porque ya para que hago tesis. los últimos, pero ahí también les va diciendo como idea, ¿no? De cuándo vamos a regresar a la escuela. O sea, ahí también nos va diciendo como esa, o sea, esa idea de cuándo carambas vamos a regresar a la escuela, porque, o sea, yo insisto, hay niñitos, niñitos chiquititos, niñitos de preescolar, niñitos más pequeñitos que se han enfermado. Entonces, aun cuando ellos no son como el tema de discusión, también son una realidad, también lo son, ¿no? Yo les decía hace poco a mis alumnos, les digo, cuídense mucho porque la Marcita es más chiquita que ustedes, o sea, es más chiquita y también se enfermó. O sea, esto de que la juventud, que no les da, no es cierto, no es cierto, es una verdadera aberración. O sea, y como por qué se contagia. O sea, ni siquiera sabemos como por qué se contagia. Estábamos encerrados hasta que esto de mi cuñada, gracias a Dios ya está saliendo adelante, pasa, ¿no? Pero bueno, o sea, así es esta vida calaca, dice mi sobrino, ¿no? Es que justamente pasa eso, ¿no? De las personas que son asintomáticas y cuando menos lo esperas ya tienes ahí el virus. Ajá, sí. Y Y bueno, con terrible. los rebrotes de ahorita, porque esto fue de Halloween, ¿no? De que sus fiestas y no sé qué, y ya otra vez. 15 días después, y ahorita con lo de Navidad, pues también Es las que eso fiestas está pensando decembrinas. mucho, ¿no? Por eso les dicen mucho esto de, o se están bombardeando mucho esta idea de que no te reúnas. Digo, nosotros, o sea, todas nuestras reuniones, hemos celebrado sí los cumpleaños, pero a través de estos medios, ¿no? Y luego les digo, yo soy la que luego los convoca y les digo, pero tráiganse cada quien su gansito y su leche o su agua, porque pues para que no estemos ahí nada más viendo que alguien come su pan, ¿no? O sea, convivimos todos. Pero es eso, o sea, el problema es que esta enfermedad es tan cruel, porque como tú dices bien, ¿no? Ni siquiera tienes síntomas, todo está perfecto contigo y hasta el momento que ya estás, o sea, ya invadió tu cuerpo, es cuando se manifiesta y es terrible, terrible, ¿no? Me estaba diciendo mi hermana es médico y ella estuvo en el módulo de COVID. Yo creo que desde que empezó hasta que le dio a ella, porque, y luego dice, es que yo sí sé dónde me infecté. Y es que dice que ella, bueno, ella es igual que yo, peor que yo de exagerada, ¿eh? O sea, ustedes ven que yo soy exagerada, no, mi hermana me dobla, ¿no? La exageración. Entonces dice que ella se atraía que el cubrebocas, los gogles, la máscara, el gorrito y todo andaba como le digo, astronauta, ¿no? Entonces pasa, un día que los citaron en la dirección del hospital, dice que pasa y estaba la señora de las papitas. Y dice, no, pues si me antojaron. Dice, y me quito el cubrebocas y lo dejé ahí. Dice, ay, dice, chin, dice, ya me quité el cubrebocas. Dice, no, dice, y dice, a mí luego de paso se me ocurrió echarle alcohol y me lo volví a poner. Dice, no, pues ahí. Y realmente ahí y se puso bien mal la pobre, ¿no? Pero pues tengo que sí, a veces es esto de malas, ¿no? Porque yo también hice lo mismo un día que fuimos al mercado, pues yo voy corriendo y me vengo corriendo, pero se puso enfrente una señora que vendía esos pasadores y como los míos ya se me rompieron todos, le digo, ay, le digo, quiero comprar esto. Y también hice eso, me quité el cubrebocas y lo dejé. Y me dice, Brenda, no, dice, es que yo así me infecté. Entonces ya, pues ya ni modo, ya me tuve que regresar, ¿no? Con todo mi cubrebocas contaminado, pero yo dije, no, yo no me puedo enfermar porque yo así me muero. Pero no, gracias a Dios no me pasó nada. Pero les digo, esta vez que fuimos a ver a mi cuñada, no sé. Y ya ni siquiera le preguntamos de la familia de mi cuñada, ¿no? Si ellos se enfermaron o no se enfermaron, pero nosotros sí.
3. Y bien grave, uno bien grave. Sí, porque tuvo que haber, bueno, ido una persona asintomática. Ajá. Sí, ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. Pues ahí todo pasó. Yo apenas antier, no sé, un día, en esos días, antier. No, yo me desperté y no, o sea, pero perdido mi sentido del equilibrio perdido. Y yo decía, no, ¿qué me está pasando? Y luego todos me gritan desde sus cuartos, pero te puedes, porque yo soy la enfermera ahorita. Entonces, no te puedes enfermar. Y les digo, es que no soy enferma, pero me siento mal. Pero lo que pasó conmigo es que cuando yo me estaba durmiendo, pues estaba dormida, un bicho me picó justamente aquí. Pues desde creación mi sentido del equilibrio y todo el día estuve así hasta que no me dieron medicamentos, me dieron un montón de cosas, tengo aquí lleno de medicinas que me dieron y yo, no, pero es que yo no estoy enferma. Y ya en la tarde le digo a mi hermana, le digo, pero es que me duele aquí. Ya me revisa y me dice, dice, pero le hice mucha reacción, pero yo creo que fue porque me picó muy, muy cerca del sentido del equilibrio. Y como todo, ya mi hermano me vio, me dice, pero es que estás bien hinchada. Y yo, eso fue lo que me pasó. Le hice reacción a un bicho, a un piquete de un bicho. Luego nunca le hago reacción y de hecho estoy tomando medicamento para que no, yo tomo vitamina B y se supone que con la vitamina B no te pica nada, ¿no? Ningún bicho se te acerca a picarte. Quién sabe qué pasa. Pero en fin, así las cosas actualmente. Pero sí, queridas, hay que pensarle en eso. Por lo menos, si no un capítulo, porque yo no creo que un capítulo, o sea, no creo que nos alcance como para un capítulo, pero por lo menos tocar el tema de lo híbrido, sí habría que hacerlo, ¿eh? O sea, en esto de hacer el esquema es complejo o va a ser complejo para ustedes porque desde lo que ya revisaron, de lo que ya vieron que existe y que tenemos autores que nos pueden ayudar a irlo definiendo, ahí es donde vamos a ir como estableciendo cuáles van a ser los abordajes que vamos a tener para el avance de la tesis. O sea, vamos a ir como definiendo el índice, hacia dónde, por dónde vamos a transitar en este abordaje, qué temas sí vamos a trabajar. O sea, hay cosas que no van a quedar dentro del documento, por diferentes circunstancias. También por las decisiones que ustedes tomen sobre lo que sí va a aparecer aquí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bere y de Samantha, que van a construir una didáctica apropiada para lo socioemocional o para lo artístico, ahí tienes que irle buscando, ¿no? ¿Cuál va a ser esa estrategia que vas a ir considerando? Para Lupita y para Fanny, pues finalmente va a tener, o sea, como es un ejercicio de representaciones sociales, ahí las representaciones sociales o sea, ahí yo insisto que ahí te va a decir, ¿no? O sea, por dónde tendrías que empezar, qué ir abordando, cómo, porque además esto nos va a ir ayudando a definir qué es lo que voy a aplicar, ¿sí? Voy a aplicar entrevistas, cuándo, qué tiene que contener esa entrevista, qué tipo de información pretendo rescatar. Por ejemplo, Bere si dice, no, pues yo, voy a ofrecerles a mis amigas de quienes vas a obtener la información, pues a lo mejor un tallercito, ¿no? Y el tallercito tú vas a rescatar toda la información que te pueden dar como para construir los datos con los que tú vas a respaldar tu tesis, ¿no? En el caso de Samantha, ella decía, bueno, a lo mejor yo hago un taller virtual sobre la enseñanza de las artes y ese taller es del que va a extraer su información. Entonces, va a depender mucho también de lo que ustedes ya están pensando, proyectando sobre cómo van a extraer esa información. Eso también tiene que estar presente ahí en esa definición como de ese esquemita, ¿sí? Ya las perdí, creo. No, no la escuchamos, maestra.
A usted la perdimos. Sí, ¿verdad? Porque aquí de repente se quedaron las dos, así pasmadas. Les decía que en este esquemita, tenemos que irlo pensando, o sea, primero van a hacer eso de qué es lo que los otros investigadores han investigado, porque eso me va a ayudar a definir qué es lo que voy yo a abordar en mi propia investigación. Ajá. Entonces, ahí, por lo menos una ramita de ese esquema tiene que ir hacia lo híbrido. Ajá. Por lo menos una ramita. Otra condición que tiene que estar presente es esta mirada epistemológica desde donde ustedes van a abordar. O sea, ya sea lo de representaciones sociales o ya sea lo de la mirada constructivista. Ajá. ¿Cómo es que lo voy a ir abordando? ¿Cómo es que voy a obtener la información, los datos empíricos? ¿Sí? Porque en cada uno de esos temas o subtemas que ustedes van a establecer, tiene que estar ahí presente el dato empírico, tanto el dato empírico como el dato teórico. Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer para ir construyendo esto con esos datos, lo empírico y lo teórico? ¿Ok? Por ejemplo, maestra, en mi caso que yo al principio no quiero darles así como esa sugerencia a mis compañeras, sino al final a través de esas estrategias que identifiqué ya construir, ¿sí se puede así? Claro, porque tú a lo mejor en ese momento lo que quieres es saber qué es lo que ya saben, ¿no? Las entrevistas, etcétera, etcétera. O sea, tú primero te haces del conocimiento para poder saber qué es lo que les vas a preguntar. Ajá. Después, digamos que un segundo momento va a ser que tú haces tu tallercito con ellas. Les haces el taller, del mismo tallercito extraes información y después ves qué fue lo que ellas hicieron en su abordaje con sus niños. ¿Sí? Ese sería como un tercer momento. Ajá, bueno, yo tenía planteado ya más o menos aquí todo, según hacer primero ese indagaje por medio de la entrevista, de las entrevistas. Ya después revisarlo en la planeación que ellas hacen y seguido cómo lo aplican para analizarlo y ya después de eso hacer algunas sugerencias o de esas estrategias que utilizan, complementarlas con las que ya se han investigado. No sé si se pueda así. Sí, claro, por supuesto. Ahí ya tienes tu ruta. Ya nada más hay, bueno, eso así como tú lo has planteado, lo tienes que escribir. Esa es tu pretensión, tu ruta. Después vamos a hacer nuestro esquema de análisis y que ahí va a estar presente tu ruta, ¿sí? Vale. ¿Más dudas? Sí. Sobre cómo ir manejando lo del objeto de estudio. ¿Redactando también? Sí. Duda muy grande. Sí, pero para eso necesitas ya tener elementos teóricos. Esto que les decía que ustedes están haciendo sobre establecer cuál es el estado de arte, qué es lo que se ha investigado ahorita, quién, cómo, cuándo, dónde, qué se preguntó, qué resultados le dio. Eso es hacer el estado de arte. De ese estado de arte extraes, qué es lo que tú piensas que tú vas a trabajar en esta investigación. Ajá. Entonces, en eso que hicimos, ¿no? ¿Qué lecturas este autor leyó? Pues de ahí podemos ir sacando otra información que me hace falta para abordar. Ajá. Y así me voy al teórico original, ¿sí? Entonces, cuando esto que decía Fanny, ¿no? A ver, ¿cómo voy a ir definiendo mi objeto de estudio? Pues así, justamente, ¿no? Digo, ¿qué es lo que ellos hicieron? ¿Qué es lo que me aporta? Ahí estoy hablando de mi propio objeto de estudio. Y después ya lo defino con mucha claridad o lo defino. Nosotros hemos tratado de irlo definiendo desde antes, ¿no? Ya digo,
Entonces, mi objeto de estudio es este. Eso es lo que ellos hacen. Me aportan esto y mi objeto de estudio es este. ¿Sí? Sería como ir clasificando ahora sí como que juzgando información, que cuál es la que sí me sirve, cuál es la que no y cómo yo la voy a usar. Exactamente. Y ya, esas eran todas las dudas, muchas. Vale. Entonces, a ver, piénsenlo bien. ¿Les es suficiente el tiempo de aquí a mañana o damos otros días pero no va a ser en marzo, queridas? O sea, necesitamos, porque yo insisto, ustedes tienen vacaciones primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto semestre, séptimo, ya lo voy a pensar, creo que no, séptimo no tienen vacaciones porque el tiempo se tiene que dedicar a hacer esto. Ajá, la tesis. O sea, si están pensando, ya vienen las vacaciones, qué padre, por lo menos voy a poder dormir. No, sorry. El tiempo de vacaciones es solamente porque no van a tener que trabajar con los niños, pero en la tesis sí van a tener que trabajar. O sea, es un tiempo que hay que aprovechar porque es el tiempo que le pueden dedicar más tiempo. Efectivamente, no vas a estar ahí sentada las 24 horas de los 7, de los 15 días que tienes de vacaciones. O sea, también hay que pensarle en esos otros tiempos, que efectivamente tienes que dedicarle a la familia, porque eso también es muy importante, ¿no? Pero, o sea, esta condición de adelantar en este tiempo es sumamente importante. O sea, si no lo haces, vamos a llevar con un terrible atraso en enero, y en enero se supone que ahorita nosotros estaríamos definiendo las herramientas a través de las cuales vamos a obtener la información. O sea, no lo estamos todavía haciendo. O sea, sí estamos pensando como en cuáles, ¿no? O sea, como en la idea, pero no las estamos definiendo, porque todavía no tenemos suficiente información como para poder hacer el ejercicio ya escrito de cuál va a ser mi herramienta. Entonces, también tenemos que pensar, por ejemplo, en esta condición de la entrevista, pues la entrevista tiene que ser a través de estos medios, pero lo tengo que justificar. Ajá. Entonces, tengo que decir qué autores me dicen sobre estas condiciones de lo digital, ¿no? Creo que por ahí, no sé si les subí o no les subí un documento de etnografía digital, algo así se llama, no me acuerdo. Si no, de todas maneras voy a tratar de rescatar todos los documentos y ya los voy a meter ahora sí en el Classroom, para que también vayamos haciendo estos ejercicios de irle, o sea, ya tener como organizado, porque la verdad es que tenemos ahí en el WhatsApp todo, pero va a haber un momento en el que el WhatsApp diga, bye, ya no puedes bajar nada. Bueno, entonces, esta grabacioncita la voy a dejar ahora sí también en el Classroom, porque también me preocupa Lupita, me preocupa Sam, que aunque está presente, pues no nos ha dicho muchas cosas, ahorita se siente mal, seguramente cuando ella se sienta mejor, pues ya va a tener que revisar esto, ¿no? O sea, porque tenemos que llevar como esta lógica, pues. Dice que sí está tomando notas. Vale, pues entonces, ¿cuándo creen ustedes que verdaderamente lo pueden entregar? En abril del 2021. No, pues en el 2054, si quieren. En marzo no, en abril. Sí, ¿verdad? En año nuevo, maestra. Sí. Ajá, pero el del 25, ¿no? Pues, si quiere, podemos tener un avance para el jueves que nos toca clase. Okay. O sea, ya ahorita comprendiendo más, pues nos ponemos hoy y mañana a trabajar. Ajá. Como negros. Y lo que tengan de avance, pues ya lo traen el jueves, ¿no? Sí. Así, ustedes se dedican a hacer su avance y el jueves ya presentamos lo que tenemos. A lo mejor, o sea, primero yo insisto, hay que organizar la información. O sea, si tú vas organizando la información y vas haciendo ese esquema de
de cómo, qué es lo que vas encontrando y vas organizando, eso puede ser que ese sea el avance que presentes. Y ya lo escrito ya es otra cosa. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces el jueves. Sí, maestra. Maestra. A las 2. Ujú. Sí, porque yo todavía sigo en mi curso. Sí. ¿Vale? Gracias, Bueno, maestra. cuídense. Bye. Gracias, maestra. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Que se Cuelgo, recupere de ese dolorcito, maestra. ¿Eh? Que se recupere de ese dolorcito. No, ya no tengo nada, ¿eh? Mi No, pero hermana- sí cuides esa tos. Sí, ¿verdad? No, Sí. pero es que les digo que no me había puesto nada y es que ando corriendo para llevar para abajo. Sí. Pero no, ya mi hermana me dio pena y rápido así se me fue. Sí. Ya. Lo bueno. Sí. Sí. Bueno, Nos vemos, A maestra. comer. Nos vemos. bye, cuelgo, ¿eh? Bye. Sí. Bye, maestra.